Chévere. Bueno, vamos entonces a tomar asiento y vamos a ubicarnos y a estar atentos, y les invito a que se hagan adelante, no se hagan por allá atrás. Acá ahí miren algunos espacios donde pueden ubicarse, donde pueden estar aquí junticos. ¿Listo? Entonces vamos con nuestras Biblias, por favor. Apocalipsis capítulo 2. ¿Me puedes, Napo, prestar la Biblia que la dejé en el asiento de allí, por favor? Allí. Eso. La ungida es la mía, esa. Mentiras. Esa es, gracias. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Ha sido muy lindo poder iniciar esta serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Si hay alguien que necesite una Biblia, por favor levante su mano, le prestamos una Biblia, y si no tiene puede quedarse con ella, solamente si realmente no tiene, ¿no? El Señor lo sabe todo. Entonces, siempre es bueno hacer la cuña, ¿no? Tome la Biblia y si no, al final la entrega. Si no tiene Biblia, es una Biblia para usted, se la obsequiamos. Y vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. ¿Más? ¿Necesita más Biblias? Ok. Gracias, Edison. Apocalipsis capítulo 2. Hoy vamos a ver la iglesia que se mezcló con el Estado, o la iglesia que se acomoda, dice en mi Biblia. Entonces, si me pueden acompañar, vamos a estar viendo de los versos 12 al 17, la iglesia de Pérgamo, verso 12, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, quiero agradecerte en esta mañana. Es un privilegio muy especial que podamos abrir la palabra tuya, Señor, y poder estudiarla y aprender de lo que tú tienes para nosotros. Oro para que hoy hables a nuestro corazón y descubras en él todo aquello que haya de la iglesia de Pérgamo, Señor, que no te agrada, y que podamos ser limpiados de esto que tú no quieres para nosotros. Gracias por esta mañana, y oro para que tu Santo Espíritu hable en nuestras vidas de una manera contundente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hasta ahora hemos visto, estamos en el mensaje a las 7 iglesias. Ustedes recuerdan que las iglesias están ubicadas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿sí? Que aquí está la isla de Patmos, donde Juan el apóstol recibió este mensaje, la revelación del Apocalipsis para la iglesia. Lo interesante es que el orden en que fueron enviadas las cartas, o el orden en que están escritas en nuestra Biblia, de la forma en que fueron entregadas y enviadas, nos da un orden interesante que ahorita vamos a ver. Hemos estado viendo Éfeso, que es la iglesia deseada. Cuando uno escucha el mensaje de la iglesia de Éfeso, uno dice: yo quisiera estar en una iglesia así, una iglesia con buena doctrina, una iglesia
que puede saber cuando un apóstol no es apóstol, una iglesia que trabaja arduamente por amor del nombre del Señor, pero que tristemente, cuando uno ve esa iglesia, uno dice, yo me gustaría ser una iglesia así, pero cuando uno ve su reprensión, no es una reprensión pequeña, es una reprensión muy grande, porque está basada en su relación con el Señor. Habían dejado lo más importante, su primer amor. De alguna manera, como aplicación para nosotros, muchas veces nos podemos enfocar tanto en la obra de Dios, que dejamos a un lado al Dios de la obra, y por eso es tan importante tener una relación fresca, continua con el Señor, y por eso exhortamos, animamos que tengamos una vida devocional, donde tú tengas una comunión con Dios, donde puedas decir, Señor, hoy estoy atento para que me hables, para que me hables, Señor, hoy quiero que me hables, quiero escuchar tu voz, es muy importante. La iglesia de Esmirna, que Esmirna viene de la palabra mirra, ¿sí?, que significa sufriente, ¿sí?, la iglesia perseguida, la iglesia que estuvo bajo presión. Recuerden que esta iglesia fue una iglesia fiel, que no tuvo, de las 7 iglesias, junto con la iglesia de Filadelfia, son las 2 únicas iglesias que nos muestran un estado espiritual bueno. Esta iglesia no tuvo reprensión, el resto tuvieron reprensión, pero esta iglesia de Esmirna no tuvo reprensión. Y entramos a la iglesia de Pérgamo, la que está más al norte, ¿sí? La iglesia de Pérgamo es la iglesia, Pérgamo significa unión consumada, o significa la iglesia mezclada, ¿sí? Hemos visto que estas iglesias se ven bajo tres perspectivas. La primera perspectiva con la cual nosotros tenemos que leer el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis es una iglesia que existió en esa época, en la época que el apóstol Juan envió. ¿Sí o no? Es una iglesia que existió. Pero si cogiéramos esta línea que hemos trazado aquí, esta línea roja, y la colocáramos en una línea de tiempo, entraríamos a la segunda perspectiva. Encaja desde la era de la iglesia, desde el tiempo que la iglesia existe. La forma en que estuvieron escritas o el orden en que están escritas encaja perfectamente al comportamiento de la iglesia en cada año. Me explico, la iglesia de Éfeso es la iglesia deseada, pero fue la iglesia apostólica, ¿sí? La iglesia donde tenía una doctrina espectacular, donde los padres de la iglesia fueron enseñados por los apóstoles, de una iglesia de muy buena doctrina, y ahí encaja del año 33 al primer siglo. La iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente. Cuando uno mira los anales de la historia y puede encontrar la persecución más fuerte de la iglesia, ¿cuándo ha sido la persecución más fuerte, donde más cristianos han muerto por causa de su fe? Uno encuentra el año 100 al año 300, donde está realmente la iglesia de Esmirna, donde más cristianos han muerto. Mucho se habla del holocausto nazi, pero poco se habla de ese periodo de la iglesia, donde la gente se escondía, donde era algo terrible, aunque hoy hay persecución también, ¿no?, en algunos lugares, como lo vimos hace 8 días. La iglesia de Pérgamo, cuando uno ve la iglesia, se ha comportado de alguna manera que ha sido mezclada, ¿sí?, que trataron de abrazar otras doctrinas, y uno encuentra en las cartas como los apóstoles reprenden y todo, pero en el momento de la historia de la iglesia de Pérgamo, muestra cómo la iglesia fue mezclada con el mundo y con el imperio romano, que fue con Constantino el Grande, y es lo que vamos a ver en esta mañana, el año 303, el año 600 aproximadamente. Esta iglesia se caracteriza por haberse mezclado con el gobierno, y es una iglesia que, si ustedes se dan cuenta, clase de cristiano. ¿Qué representa un cristiano tipo Pérgamo? Es un cristiano que no niega el señorío de Cristo, pero que está casado también con el mundo y con la idolatría. El cristiano tipo Pérgamo de alguna manera compromete su fe,
Es como si estuviera con un pie en las cosas del Señor, pero con otro pie estuviera con las cosas del mundo, ¿sí? Y me gustaría que pensaran si alguna vez usted ha montado patines en su vida. No sé si alguna vez usted ha montado patines. ¿Y qué tal si usted hiciera el ensayo, o no sé si algún día llegó a hacer el ensayo, creo que no, es de tener un pie en una pista de patinaje y tener otro pie sobre las rocas? ¿Hacia dónde iría uno? Hacia ningún lado. Hacia el piso sí iría uno, caminando de esa manera. Pues resulta que el cristiano tipo Pérgamo es el cristiano que abraza las cosas, abraza al Señor y reconoce su señorío, pero también abraza al mundo. Y es una buena oportunidad para preguntarnos, ¿qué del mundo? ¿Qué cosas del mundo que van contrarias al Señor yo estoy abrazando? De alguna manera, el Señor quiere que nosotros, como cristianos, seamos para Él y no mezclados, no parte del mundo y parte del Señor, sino seamos auténticamente y únicamente para Él. Vamos a ver que el mensaje tiene una constante y tiene de alguna manera una forma en que fue enviado. Recuerden ustedes que el mensaje tiene una dedicatoria, tiene una reprensión, tiene un reconocimiento, tiene también una advertencia, un reto final y también una promesa o recompensa, ¿sí? El mensaje varía en algunas, pero es muy parecido el formato en que el Señor envió el mensaje. En algunas no hay reprensión, como ya lo dije, en Esmirna o Filadelfia. En otras no tiene admiración, no tiene reconocimiento, no tiene nada bueno. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia de la Odisea, y estaremos viéndolo más adelante. Entonces, verso 12 de Apocalipsis 2, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Qué significa la palabra ángel? Recuerden que la palabra ángel significa mensajero, o sea, es un mensaje de Jesús para Juan el apóstol, para que a su vez Juan el apóstol envíe ese mensaje al mensajero de la iglesia que está en Pérgamo. Y estamos hablando que es un mensajero humano, estamos hablando de que es el pastor, el anciano, el líder de esa iglesia. Este líder está recibiendo esta carta. ¿Qué pasaba en la ciudad de Pérgamo? ¿Cuál es el contexto en el cual se movía la iglesia que estaba ubicada en esa ciudad? Es muy importante conocer el contexto. Bueno, resulta que Pérgamo era la capital del Asia Menor. Pérgamo era el centro político, o era también, tenía una importante biblioteca, ¿sí? Donde habían muchísimos tomos, o sea que la gente que estaba ahí era muy letrada, muy instruida, ¿sí? Y en Pérgamo ellos fueron los que de alguna manera crearon lo que es el pergamino, ¿sí? Que fue lo que reemplazó al papiro. En Pérgamo ocurrió esto. Tenían un templo para el dios Esculapio. ¿Quién es el dios Esculapio? El dios Esculapio era conocido como el dios de la salud. Se le atribuía, según la mitología griega, que resucitaba muertos y sanaba a los enfermos. O sea que ahí había un templo, ya estamos hablando de idolatría, de paganismo, ¿sí? Pero según esta mitología también, Hipócrates, que fue un médico de la antigua Grecia, los que han estudiado medicina saben quién es Hipócrates, se habla de él, se cree que Hipócrates era el hijo de este dios Esculapio. O sea, Hipócrates sí existió, pero Esculapio era un dios de la mitología griega, y se le daba atributo a Esculapio, que era el padre de Hipócrates. Entonces uno puede empezar a ver cómo hay una mezcla de deidades paganas, de mitologías, y a mí siempre que escucho o veo algo de la mitología, no me sorprende tanto que eso haya existido, me sorprende es cómo ha tenido tanto auge y cómo la gente abraza una mitología y cree más en una mitología que lo que pueden creer en la misma verdad de la palabra de Dios. Como por ejemplo, Jesús, el hecho de Jesús, de que Jesús haya resucitado, es un hecho comprobado históricamente, la Biblia lo habla, la tradición lo comentan, o sea, fue algo que realmente sí existió. Pero si uno preguntara, ¿alguno de ustedes ha visto al dios Esculapio? Nadie lo ha visto, pero ¿cuántos han creído en él?
¿Y cuántos en esa época rindieron culto y adoración a alguien que no conocían, a alguien que no tuvieron? Algo que viene, que data desde tantos años atrás. ¿Y que de dónde viene? Viene simplemente de algo que era una mitología, no la verdad, una mitología. Y de ahí tenemos algo que sí es real, que es los médicos, lógicamente, son usados para traer de alguna manera bienestar a la gente. Pero tremendo que ese sea el símbolo que hoy identifique a la medicina. Entonces, el templo del dios Esculapio era usado, mucha gente hacía peregrinaje, como muchas personas pueden ir a hacer peregrinaje a algunos lugares buscando una sanidad, ¿sí? Buscando sanidad, buscando milagros. Y saben, andar en busca de milagros tampoco es algo nuevo. Es una práctica antigua, pero que es muy peligrosa. Una persona que está andando detrás de una sanidad es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puedo terminar cayendo en una secta, en una adoración pagana, como le ocurría a esta gente. Iban con fe, pero lógicamente estaban equivocados, engañados, adorando algo que no era correcto. En ese templo de este dios Esculapio tenían sacerdotes que estaban a cargo de impartir sanidad. ¿Qué ocurría? Mucha gente llegaba ahí al templo y lo que hacían era que traían una ofrenda, ¿sí? Y la presentaban a los sacerdotes. Y los sacerdotes le decían a esa persona, has quedado sano. Pero nadie podía dar fe de que esto fuera real. ¿Saben? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Encontramos en nuestros días personas que dicen, pseudopastores que dicen, la ofrenda que tú vas a dar hoy al Señor tiene que ser proporcional al milagro que necesitas. O sea que si tú necesitas un milagro grande, pues hombre, tóquese. Contradice totalmente con lo que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Sí? Pero miren que el engaño, el error es algo que se ha pasado de generación en generación. Esto no es nuevo, de pedir plata para que recibas un milagro no es algo nuevo, es algo que viene de muchos años atrás, pero que contradice las escrituras. Entonces, ¿cómo saber yo si abrazo una práctica, una doctrina? Yo tengo que mirar que esté en la Biblia, pero no solamente que esté en la Biblia, sino que esté dentro del contexto, porque es muy importante. Cuando está algo dentro del contexto, yo puedo practicarlo, yo puedo hacerlo correctamente. Entonces, Pérgamo también fue conocido como la primera ciudad del Asia Menor que dedicó un templo enteramente al César, o sea que se empezó a adorar al César en Pérgamo. Recuerden que los de Esmirna fueron los primeros, la primera ciudad que se rindió al Imperio Romano sin ser el Imperio Romano aún. Sí, estaban los griegos, pero el Imperio Romano se estaba levantando y Esmirna fue la ciudad que se entregó a ese imperio sin que todavía fuera el Imperio Romano. Pero la primera ciudad que dedicó un templo para adorar, recuerden que los emperadores romanos eran vistos como dioses, la primera ciudad que dedicó un templo para adorar al emperador como Dios fue la ciudad la ciudad de Pérgamo. Entonces estamos viendo cómo había idolatría, cómo había una cantidad de paganismo dentro de la ciudad y cómo ese paganismo de alguna manera empezó a permear la iglesia, porque dentro de la reprensión que el Señor le dice, tienes cosas buenas, tienes obras buenas, pero tengo algo contra ti, que retienes a dos clases de doctrina dentro de la iglesia. Recuerden que el mensaje es a la iglesia. ¿Qué tenían dentro de la iglesia? Nicolaitas y a los que retienen la doctrina de Balaam. Vamos ahorita a ver esto. Entonces, ¿por qué es necesario conocer el contexto? Porque el contexto nos permite conocer bien cuál era la situación en la cual se encontraba esa iglesia en ese momento. Y ahí es donde encontramos la interpretación correcta. ¿Sí? Entonces,
Esta iglesia se jactaba de tener la primacía religiosa en la provincia, porque tenían un templo para el emperador romano. Ahora, la idolatría era impresionante, porque tenían templo para cada uno de los dioses mitológicos: Apolos, Zeus, Atenea, Dionisio o Dioniso, o es el mismo dios Baco. ¿Recuerdan quién es el dios Dionisio o el dios Baco? Es el dios de la vendimia y del éxtasis. O sea, ¿se pueden ustedes imaginar si simplemente en Diana de los Efesios, en Efesios tenían el templo de la diosa Diana, y allí tenían sacerdotisas que eran prostitutas, que servían en el templo, porque ella era la diosa de la fertilidad? ¿Se pueden imaginar ustedes lo que había dentro de la iglesia, dentro de este templo, a un Dios que es el Dios del trago y del éxtasis? ¿Se pueden ustedes imaginar la porquería que podría haber esta mezcla? Y cuando ustedes ven pecados que la palabra de Dios dice que debemos dejar a un lado, siempre en 1 de Pedro capítulo 4, basta ya de andar como andaban los gentiles. Noten que habla de laxivias, borracheras, idolatrías y todo ese tipo de pecados. Es como un pecado te lleva a otro. Cuando estás tú borracho, cuando una persona se ha emborrachado, de hecho el mundo le llama al licor el embellecedor. ¿Por qué? Porque ven a una mujer, ven una escoba con falda y la ven hermosa. ¿Por qué? Porque ya está borracho, ya no es él controlándose, sino un trago controlándolo a él. Y entonces eso lo lleva a otro pecado. Ya estar borracho, estar fuera de sí es pecado, está mal. Pero entonces ya eso lo lleva a tomar, a coquetear quizá una mujer que no es su esposa, y lo lleva a otras situaciones. ¿Se pueden ustedes imaginar que había templo para todo allí? Había una idolatría, había perdición total. ¿Cuál es el nombre actual de la ciudad hoy? ¿Sí? El nombre actual de la ciudad hoy, eso es muy importante saberlo, porque qué tal que usted vaya a quien quiere ser millonario y le digan, ¿cómo se llama hoy actualmente la ciudad que se llamaba Pérgamo? Esta ciudad se llama Bérgama, así se llama en nuestros días, recuerden, en Turquía. Entonces, hemos estado viendo que la ciudad, después de conocer el contexto, la ciudad tiene mucho que ver con lo que pasa dentro de la iglesia y cómo el Señor exhorta a esa iglesia. Por eso es importante saber qué cosas se movían dentro del contexto de la ciudad para saber lo que el Señor le llama la atención. En Pérgamo la palabra Pérgamo significa unión o casamiento. Es cuando la iglesia se casa con el mundo. Las palabras monogamia o poligamia salen de ahí, de la palabra Pérgamo, ¿sí? Que es matrimonio con uno o matrimonio con varios, monogamia o poligamia. Como creyentes debemos estar en el mundo, pero algo que debemos de tener en cuenta es que el mundo, sin que el mundo esté en nosotros. Como creyentes, recuerden, una de las oraciones, la oración de Jesús es: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, como creyentes debemos de empezar a preguntarnos en esta mañana: ¿cuánto del mundo hay en mí? ¿Sí? Yo estoy en el mundo, pero ¿cuánto del mundo habita en mí? ¿Y saben cómo usted puede empezar a responder esta pregunta? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a usted? ¿Cuál es su hobby favorito? ¿Qué es lo que más le apasiona a usted hacer? Y cuando usted se da cuenta que lo que más le apasiona a usted hacer quizá es algo bueno, digamos que es algo bueno, pero que quizá está desplazando lo más importante, que es su relación con el Señor. Pero qué tenaz que le digamos: Señor, pasa tu escáner por nosotros, ¿sí? Y que haya una detección, que Él detecte algo de Pérgamo en nuestro corazón, o sea, prácticas del mundo que Dios no quiere que vivamos. Que como dice Efesios capítulo 5:11, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien que reprendámoslas. Nosotros como creyentes estamos llamados a reprender. Recuerden cómo eran llamados los creyentes de Esmirna. Eran llamados como antisociales, porque no participaban de las cosas de su ciudad.
La pregunta es en nosotros, ¿cuánto del mundo está habitando en mi corazón? ¿Sí? ¿Qué del mundo es lo que más me sabe a mí, que me parece agradable? Y que yo tengo que empezar a cuestionar y decir, Señor, cambia de mi corazón o quita de mi corazón esto. ¿Qué hizo Constantino? Recuerden que Constantino el Grande juega un rol importante dentro de lo que Pérgamo es como el comportamiento de la iglesia en la historia. Pues resulta que Constantino el Grande fue el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano y detuvo la persecución. Los cristianos estaban siendo perseguidos, pero ¿qué hizo este hombre o por qué este hombre decidió llamar a la religión del Estado o la religión universal? Yo no sé si ustedes sabían que la palabra universal viene del griego católico. Entonces, Constantino fue el que decretó el cristianismo como la religión del Estado, la religión universal. Dice la historia de este hombre que una vez yendo hacia una batalla, él miró fijamente al sol y allí pudo ver una cruz esbozada en el cielo, ¿sí? Más adelante, cuando estaba durmiendo, tuvo una visión, y en esa visión venía una frase que le decía: si quieres conquistar, debes cambiar tu emblema. Y le decían en latín: in hoc signo vinces, o sea, con este signo vencerás. Él tomó esto, o sea, ese signo que había visto, ese emblema. Los soldados romanos tenían un emblema en sus escudos, y cuando él entendió esto, él lo vio como una señal de Dios. Entonces al día siguiente lo que hizo fue poner en los escudos, en las banderas, en todo lugar, una cruz. Y este hombre empezó en sus batallas y todo, empezó a vencer. Y entonces él empezaba a ver cómo, por haber hecho lo que hizo, haber colocado la cruz en sus escudos, en sus banderas y todo, empezó a avanzar y a tener un poderío cada vez más grande, a tal punto que dice que salió a la batalla y venció a Magencio, y el resultado militar de la batalla hizo que Constantino se convirtiera al cristianismo, pero resulta que esta conversión no fue real o no fue genuina, fue una conversión entre comillas, porque lo que ocurrió, se cree que este hombre también, su esposa era hija de un padre cristiano, de un hombre cristiano, y este hombre lo que hace de alguna manera es que decreta el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, y esto es parte de la historia, esto no es un invento, ni es una mitología, ni es algo que está en la historia. Y entonces la religión empieza a ser favorecida por el imperio deja de ser politeísta y pasa a ser cristiano, ¿sí? Imagínense que eso ocurriera en nuestro país. ¿Cuánto anhelaríamos nosotros? Porque suena bien, pero no era tan bien como sonaba. Que llegara el presidente de nuestro país y dijera: nuestra nación, o la única fe que va a ser permitida a partir de la fecha, o la fe que va a ser avalada por el Estado, es la fe cristiana. ¿Sí? La fe cristiana protestante, porque cuando dice cristiano entran un mundo de gente ahí que ni son cristianos, ni protestantes, ni nada, pero es lo que la gente entiende. Imaginen cómo lo veríamos como una noticia de: wow, Señor, estás tocando a esas personas de eminencia. Pero realmente eso no fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque este hombre empezó de alguna manera como emperador. Ellos lo que querían era como controlar todo, y recuerden que venía una cantidad de gente adorando una cantidad de dioses paganos, y este hombre ahorita decreta el cristianismo como la religión universal, que es la palabra católica, y ahí es donde nace el catolicismo. ¿Sí? Cuando ustedes le digan el catolicismo inició, la iglesia católica inició con Pedro, el primer papa, no es verdad. Fue con Constantino el Grande. Entonces, ¿qué ocurrió? Este hombre, con el afán de controlar a la gente y no hacer como algo, como una revuelta donde la gente se iba a salir de sus cabales, porque ¿cómo así que estamos adorando todo esto y ahorita ya no nos van a quitar todo esto?
este tipo de adoración pagana. Entonces lo que hizo Constantino fue coger cada uno de los nombres y cambiarlos, las imágenes que tenían en esos templos, y las cambiaron con nombres cristianos. Un ejemplo, la imagen de Zeus para los griegos, para los romanos era el mismo Júpiter, y terminó siendo, y le quitó simplemente el nombre por San Pedro, pero dejando las mismas imágenes. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Constantino? Constantino estaba adaptando el cristianismo hacia el mundo, pero no el mundo ni él se estaba convirtiendo realmente al cristianismo. Y esa es la reprensión que el Señor hace a esta iglesia. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Dice que el mundo se convierta a ti, pero nosotros no estamos llamados a convertirnos al mundo. Y ahí es donde está el punto, que nosotros muchas veces tratamos de negociar con la palabra. ¿Qué de la palabra podemos entrar nosotros a negociar y a ceder principios de la palabra que el Señor no quiere que cedamos? Y por querer ser aceptados, una de las cosas que tenemos dentro de nuestro corazón, es que cuando el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, nos muestra que el hombre fue creado para vivir en comunidad. ¿Sí? Y una de las cosas que buscamos todos nosotros, es ser parte de un grupo, encajar dentro de un grupo. Pero ¿saben qué es lo peligroso de esto? Que cuando queremos encajar en el grupo llamado sociedad, entonces, ¿qué de nosotros, de nuestra fe, tenemos que comprometer para poder participar con estas personas? Por eso el Señor, sabiendo nuestra necesidad, creó la iglesia, y es la comunidad donde nosotros podemos compartir lo mismo, crecer juntos, animarnos, bendecirnos de todos los embates, de todas las cosas terribles que tenemos cuando venimos de una semana tremenda. ¿Cuántos de aquí han llegado muchas veces que llegan desgastados, agotados por la lucha? Lo que le han dicho en su trabajo, lo han atacado simplemente por ser creyente. Pero saben, lo que el Señor dice es, de alguna manera, no importa que ellos no te acepten, hay un grupo donde tú debes de permanecer y estar, y ese grupo se llama iglesia. Entonces, esta iglesia lo que empezó fue a comprometer. Otra cosa que hizo Constantino es lo que muchas iglesias cristianas, protestantes han adoptado hoy en día, que es lo que llama castas espirituales. Entonces, después de cambiar los nombres y dar nombres bíblicos, y así hizo con cada uno de los apóstoles y con los padres de la iglesia. O sea, quitaba esos nombres de dioses mitológicos, paganos, y le colocaba un nombre, San Pablo, San Pedro, y cada una de las personalidades de la Biblia. Pero no se convirtió nunca al Señor. Si se hubiera convertido, ¿qué era la real conversión? Derribar todos esos altares, como dice la palabra, pero no lo hizo. Lo que hizo fue cambiar nombres. Pero muchos de esos cristianos, y miren ahí lo que el Señor les dice, tienen la doctrina de Balaam, o sea que abrazaron todo lo que es la fornicación espiritual y no dijeron nada. Retenían la doctrina de Balaam dentro de la iglesia, retenían la doctrina nicolaíta, que ahorita vamos a ver que tiene que ver con toda la idolatría, con todo lo que es fornicación dentro de la iglesia. Esa es la reprensión del Señor. Entonces, ¿qué más hizo Constantino? Constantino hizo lo que conocemos hoy como las casas espirituales para poder controlar. Entonces el hombre lo que hizo fue colocar una cantidad de hombres llamados obispos, que es una palabra bíblica, ¿sí? O episcopos, que es la palabra bíblica que significa anciano, líder de una congregación. Pero resulta que esas personas, como eran en tanto, era todo el imperio romano, entonces necesitaban a alguien que rindiera cuentas para que a su vez le dijeran a él y tener un control. Entonces de ahí nació la palabra arzobispo, que es más que el obispo, cardenales, y hasta llegar a ¿dónde? A lo que conocemos hoy como el ¿qué? El Papa. Y el Papa no era más, el Papa nació como figura con Constantino, que era una figura que estaba ahí, que le daba cuentas a este emperador romano. Imagínense, la iglesia casada con el Estado, con el mundo. Y desde ese momento nace la iglesia católica, que ustedes saben la influencia política y religiosa que tiene la iglesia católica.
Como les decía la otra vez, cada vez que hace una nueva comunidad, ¿qué es lo primero que hace en nuestro estado? Una comunidad, el parque. ¿Qué lleva todo parque de nuestra comunidad en el país? Una iglesia. ¿Y qué iglesia es? La iglesia católica. Una misa que la misa la da el cura y de una inauguración de la iglesia. Pero no hay la posibilidad, bueno, aquí coloquemos una católica, aquí una iglesia cristiana y aquí, no, es la iglesia favorecida por el Estado. Las dos formas en que Satanás trabaja. Satanás trabaja y él quiere someterte y que te rindas de alguna manera a través de, si no consigue doblegarnos a través de la hostilidad y la persecución, empezará a tentarnos y seducirnos con algo peligroso. ¿Sí? Él viene y ataca para que tú te rindas, como lo hizo con los de Esmirna, y muchos murieron. ¿Se acuerdan ustedes? Muchos murieron, pero no se rindieron. ¿Recuerdan? No van a hacer Satanás, va a intentar seducirte o vestirse como ángel de luz para que tú caigas en una unión, una mezcla, donde tú aceptas este tipo de cosas y crees que estás bien, pero has sido engañado. Y aquí hay la pregunta para usted en esta mañana. ¿Qué es mejor para usted? ¿La violencia de un león rugiente o la corrupción de un ángel de luz? ¿Qué cree usted que es mejor? ¿Qué es mejor? ¿La violencia de un león rugiente o la corrupción de un ángel de luz? ¿Qué me dice por acá? ¿Qué preferiría usted? La violencia. Pues la respuesta es ninguna de las dos. Porque en las dos hay maldad. Claro, que cuando pensamos la violencia de un león es porque pensamos, yo lo estoy identificando el ataque, o sea, el ataque puedo identificarlo mejor. En cambio, una seducción es muy complicado a veces, y más cuando me toca lo que más me gusta, porque ¿de dónde nos seduce Satanás? Con nuestras concupiscencias, dice el apóstol Santiago. Y es como poner una carnada. Y esa palabra viene del término náutico, cuando la gente iba a pescar, ¿sí? Que colocan una carnada. ¿Qué le pone usted? Dependiendo del pescado que usted quiera, esa es la carnada que usted pone. Si usted quiere coger un yamú, le pone maduro, guayaba. Si usted quiere coger tilapia, le pone quenele. ¿Sí? Es dependiendo. Y saben, aquí es diferente. Y él conoce cuál es la concupiscencia de cada uno. Y no va a poner algo que nosotros vamos a rechazar inmediatamente, pero va a poner algo, va a poner una seducción que nosotros como que no podemos identificar, y más cuando tenemos una inclinación hacia eso que él nos está presentando. Y por eso Satanás actúa de esas dos formas, y esa fue la forma que actuó con esta iglesia. Entonces esa es la dedicatoria. Escribe este mensaje a la iglesia, al mensajero de Pérgamo. ¿Cómo se revela Jesús con la iglesia? Ya vimos el contexto y lo que estaba pasando con esta iglesia. ¿Cómo se revela Jesús a la iglesia de Pérgamo? Jesús se revela a la iglesia en el verso 12, parte B. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Bueno, déjeme decirle que para usted poder saber qué significa que el Señor diga que tiene la espada de dos filos dice esto, usted podría decir, bueno, hay varios pasajes en la palabra donde Jesús dice que la espada de dos filos. Entonces, ¿qué es lo que está trayendo Jesús a esta iglesia? ¿Por qué se identifica de esa manera? ¿Se está identificando como alguien que la viene a defender?
¿Se está identificando como alguien que la viene a juzgar? ¿O se está identificando como alguien que viene a... ¿Qué es lo que viene a hacer? Pues resulta que habían 3 clases de espada antiguamente, y es la espada que usa aquí es la espada tracia, que está en Apocalipsis 2:12, este pasaje que estamos leyendo. Apocalipsis 1:16, cuando Juan ve a Jesús y dice que su espada salía, de su boca, salía una espada. Y Apocalipsis 19:15, es una espada que cuando la vemos en este contexto, es la espada que Jesús usa para aquellos que son sus enemigos. O sea, esta espada aquí está hablando de juicio. Hay otra espada que es la daga, que está en Hebreos 4:12, ¿sí? Dice, porque la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, que parte el alma y el espíritu, y entra hasta los tuétanos, ¿sí o no? Discierne los pensamientos y el corazón. ¿De qué espada habla el Señor? Es una espada que Dios usa para con sus hijos, para venir y hacer una incisión corta en nosotros, pero corta y quita lo que hay malo dentro de nosotros. Entonces vemos una espada tracia con la cual Dios usa con sus enemigos, es la que encontramos en Apocalipsis. La espada daga, que es la espada que Dios usa para con sus hijos. Le pregunto, ¿duele o no duele? Claro que duele, la espada de Dios, la palabra de Dios duele y entra hasta lo más profundo. Y nos duele, pero no nos duele para destruirnos, sino para limpiar todo aquello que a Dios no le agrada de nosotros. Y la tercera espada es la daga pretoriana, que era la espada de los soldados romanos, donde Pablo usa la ilustración de la guerra espiritual. Dice que usemos la espada del Espíritu, ¿sí? Con la espada del Espíritu, entonces, es la espada que Dios provee a sus hijos para que nos defendamos del enemigo. ¿Qué fue lo que usó Jesús cuando Satanás vino a tentarle? La espada, la palabra de Dios. Entonces noten, con una espada de doble filo, tracia, exterminará el mal y traerá juicio a aquellos que no se rindan a su señorío y no se arrepientan de sus obras malas. Con otra espada, bien y limpia, lo más profundo de nuestro ser, cosas que no están bien, prácticas, declaraciones, estilos de vida, que la palabra hoy nos está diciendo, no está bien lo que estás haciendo. No estás bien, no estás viviendo, no está bien, no es correcto de la manera que estás viviendo tu fe. Duele, porque tengo que soltar algo que me gusta, pero es para bendición y es para salvación. Y la tercera espada es la espada del Espíritu que Dios nos da, con la cual nosotros peleamos contra el enemigo, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren cómo se está identificando el Señor con Pérgamo. Traigo el que tiene la espada aguda de 2 filos. Está hablando entonces de qué, de acuerdo al contexto que acabamos de ver, de juicio. Estoy trayendo un juicio, pero este juicio va a ser para aquellos dentro de esa iglesia que no se arrepientan. Y no quisiera que Dios trajera su espada tracia y juicio sobre nosotros, sabiendo si hoy el Señor te ha hablado que estás viviendo de una manera incorrecta, que tú sabes, tú y Él, tú en el Espíritu Santo que está dentro de ti, te está diciendo que estás en pecado y estás viviendo mal. Leerse 100 años de soledad, 200 años de soledad, 300 años de soledad. Y este hombre me decía con una manera sincera y como pidiendo un grito de auxilio, me dijo, pastor, yo no le encuentro, mira, yo puedo leer, y habla de la historia, nos contó historia que yo creo que nosotros desconocemos. Estábamos hablando de que habíamos ido con los misioneros a Cristo Rey,
Y yo le dije, ¿hasta dónde ha llegado el colmo de uno como caleño? Vayan a Cristo Rey, los invito. ¿Y saben quién les va a dar la historia de la ciudad? 2 paisas. ¿Quiere que le cuente la historia de Cali? Ah, sí, papá. Entonces, y me dice, ¿qué? El colmo. Un paisa viniéndonos a contar la historia del valle, de Cali, y dice por qué está rodeada, por qué se llama Valle del Cauca, todo eso. Entonces él nos contaba algo de historia y nos decía una cantidad de cosas, pero él me decía, con un grito dentro de su corazón, decía, pastor, yo no disfruto leer la Biblia. Entonces, lógicamente, le hablé de lo importante que es recibir al Espíritu Santo en su vida, creer en Jesús para que haya el Espíritu Santo en él, y él empieza a ver la palabra de Dios de una manera diferente, como la vemos nosotros. Yo no sé tú, pero yo encuentro historias de la Biblia y cada vez que la veo encuentro cosas que me saben tan especial y que he pasado por ahí, vuelvo y otra cosa que salta a mi vista, a mi corazón, y digo, Señor, qué especial. Ahorita me tiene mi mente volada con lo que hemos visto en Éxodo 10 y Éxodo 11, recuerdan que lo nombré, que Moisés dice, ni una pezuña, y lo que significa. Y en Éxodo 11 encontramos, ni un perro va a ladrar, y lo que significa, que iba a venir la muerte de los primogénitos, y ni un perro va a ladrar en el campamento de los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque iba a ser tal la calma en medio del juicio, muriendo primogénitos de los egipcios, que iba a ser tal la calma que iba a tener el pueblo de Dios, que ni un perro iba a ladrar. Y son de esas palabritas que están allí que uno dice, wow, Señor, o sea, dando a entender, el juicio será para el que no se rinda, como Faraón, que esperó 10 plagas y con la última los dejó ir, pero el juicio no vendrá para los hijos de Dios. Entonces, ese sabor que tú puedes encontrar y deleitarte en la palabra de Dios, no lo había en la iglesia de Pérgamo. Y recuerden, cuando no hay sabor por la palabra de Dios, simplemente te quedas con las experiencias. Y qué peligroso es vivir de experiencias, de lo que veo, de lo que tal, pero no de la palabra. Ay, tan bonito que estuvo. Lo peor que podría suceder esta mañana es que ustedes salieran y dijeran, tan lindo que estuvo el estudio hoy. ¿Y saben por qué les digo lo peor? Porque lo que menos quisiera yo ser un motivador para ustedes, que alguien, ay, tan chévere, tan lindo. ¿Realmente les parece chévere lo que el Señor está diciendo, que va a traer juicio sobre aquel que no se arrepienta? Eso no es nada de chévere. Lo que está diciendo es pilas, ¿cómo estamos con el estudio de la Biblia? ¿Cómo está mi relación personal con el Señor? Es lo que Dios nos está llamando en esta mañana. Entonces, Pérgamo era una iglesia que empezó a menguar con la palabra de Dios. Miren que es una exhortación que el Señor le llama. Entonces, el reconocimiento, verso 13, por eso es que el Señor se identifica así. Entonces, la dedicatoria, ¿qué es? Al mensajero que está en la iglesia de Pérgamo. Lo segundo es, ¿cómo se revela Jesús? Como el que tiene la espada de 2 filos. Lo tercero es el reconocimiento, verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí? Jesús conoce y reconoce el servicio de cada una de las iglesias. Recuerden, en el servicio a Dios hay detrás de bambalinas para los hombres, pero nunca para los ojos de Dios. ¿Sí? Hay servicios que nosotros prestamos que a los ojos del hombre estamos detrás de bambalina, pero a los ojos de Dios nunca, nadie que le sirva a Él, así está en el rincón más escondido, allí el Señor está viendo lo que ese hombre se arrodilló a buscarle a Él, a alimentar a alguien pobre, a bendecir a alguien que está ahí, a darle el evangelio a esa persona. Así nadie le aplaudió, así nunca quedó un registro fotográfico, no lo montaron en el Facebook, no hay seguidores en el Twitter, el Señor lo sabe. Y eso es espectacular, que el Señor conoce mis obras. Y por eso tenemos que saber qué es lo que hacemos para el Señor, con qué actitud lo hacemos, con qué corazón lo hacemos. Y un día Él nos recompensará en el tribunal de Cristo. Pero también Jesús reconoce en esta iglesia, y esto me parece lindo,
¿Qué me parece especial? Que Jesús sabe cuál es el medio en que nos movemos. Algunos viven y trabajan en un medio terrible y el Señor lo sabe. Porque miren que aquí está diciendo, yo conozco en qué ciudad estás. Es una ciudad idólatra, pagana, o sea, sé que es difícil estar allí, pero te animo a estar firme. Pero miren ahí, conozco el lugar donde Satanás mora. Ahora, no es el apellido de Satanás. Algunos piensan que Satanás mora, es el apellido. No es el apellido, es donde Satanás habita. Entonces, debido a esto, muchos han pensado que la sede central de Satanás, donde él mueve, ¿sí? Donde él maquina, donde se mueve, donde hace todo, está en Bérgamo, que es lo que era Pérgamo. Recuerden, Satanás no es omnipresente como lo es Jesús. ¿Cómo hace Satanás para moverse aquí, allá y en otro lado? Entonces muchos piensan que tiene su centro de operaciones, pero recuerden, 3/4 partes de los ángeles demonios vinieron, y eso es lo que hoy gente que está guiada por Satanás a través de esos demonios están obedeciendo a él. Nosotros tenemos la capacidad de obedecer a Dios, obedecer a estos demonios, y Efesios 2 nos explica muy bien cómo somos controlados por el príncipe de la potestad del aire a través de sus demonios. Entonces, muchos piensan que ese es el lugar donde habita, donde tiene su centro de operaciones. Otros creen que Jesús está diciendo algo simbólico, hablando de la impresionante altar que tenían a Zeus. Tenían una estatua de 70 metros que estaba en una colina sobre la ciudad. O sea que era un gran asiento, un gran trono de 70 metros, y cualquier ciudadano podía mirar allí cualquier momento o ver lo que Jesús llama el trono de Satanás. O sea que había tanto pecado en esa ciudad que Jesús podía mostrarle a cualquier cristiano que estaba ahí o cualquier persona, decir, wow, esta ciudad es terrible. ¿Saben cómo le llaman a Las Vegas? Las Vegas se le conoce como la ciudad del pecado. Y un pastor de Calvary Chapel, una vez contando su testimonio, decía que la vida útil, un pastor que ya como 20 y piola de años sirviendo ahí, decía que la vida útil de un pastor en Las Vegas era aproximadamente de 2 años y medio. O sea, de ministerio, servía ahí, llegaba con fuego y todo, y muchos de ellos a los 2 años y medio caían en pornografía, prostitución, infidelidad, todo eso. Y es un lugar difícil para servir. Hoy se conoce España como el cementerio de los misioneros. O sea, hay muchos lugares donde hay principados, donde hay cosas terribles, donde se puede servir. Nuestra misma ciudad, ¿cómo le dicen, cómo es mal llamado Jamundí? Así se conoce esta ciudad, Vagabundí. ¿Por qué? Cuando termina Ley Zanahoria en Cali, 3 de la mañana cierran todos los establecimientos de desorden, de tinieblas. ¿Dónde vienen a rematar? Aquí. Si se pudiera saber en un examen quizá real de dónde nacen las personas de Cali, entonces después de imágenes de drogas, de todo eso, vienen acá. Y si se pudiera ver cuándo fue el momento de concepción y ahí darle el registro civil de nacimiento, todo el mundo diría, entonces todos son de Jamundí. Acá es donde viene la prostitución, la cantidad de cosas. Yo no sé si saben, pero aquí últimamente se escogió como sede del reinado de homosexuales. La ciudad para aquí está, cada año tenemos nuestro carnaval. Increíble. Entonces Dios conoce la situación en la cual nos encontramos y las que enfrentamos, y Él sabe que son difíciles, pero no por esto dice, ok, debes ceder ante ellas. No, tienes que vivir firme para el Señor. Recuerden que todos los retos son el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y ese recibirá la corona. Noten, escuchen esto que encontré y me parece tremendo, y no sé si haya coincidencia o no. Entonces, el trono de Satanás en este lugar. En los años de 1880, unos 135 años atrás, un arqueólogo alemán trabajando en la ciudad de Pérgamo se llevó dicho trono, el asiento satánico, de la colina y lo trasladó a Europa.
En la actualidad todavía se puede ver en el Museo de Pérgamo en la ciudad, que se encuentra en Berlín del Este. Durante unos 135 años, el trono de Satanás ha estado en el Berlín del Este. Si esto tiene o no alguna relación con el poderío de Hitler y de los nazis, es algo que no se puede saber, pero el Berlín del Este es además donde se encontraba el centro de Hitler. Increíble. Uno dice, ojo, cuando uno ve estas atrocidades, cuando uno puede ver toda esa maldad y todo esto, yo creo que ustedes podrían coincidir conmigo en que cuando uno ve que un hombre sádicamente planeó todo para matar a su esposa, a su mamá, a su abuela, a su hijo, uno se sale del plano físico y uno dice, hay algo espiritual allí, porque es antinatural que un hombre decida matar a su mamá. Entonces, tronos de Satanás es como algo espiritual que se mueve, y el Señor sabía muy bien dónde estaba esta iglesia, lo duro que era hacer ministerio ahí, pero les anima a continuar. Entonces, Jesús reconoce de Pérgamo su servicio y lugar para servir, pero miren que también reconoce fidelidad de algunos. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, es una iglesia que no ha llegado a la apostasía, pero es una iglesia que si no se arrepiente puede llegar allá. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces el Señor reconoce que de esa iglesia, reconoce que retenía y no negaba la fe. No se desviaron de la fidelidad de Cristo, ni de las verdades principales de la fe cristiana. Antipas, recuerden que en Esmirna nos hablamos de Policarpo, que se creía que era el mensajero de esta iglesia, pero Antipas quiere decir en contra de todos, y aunque no se sabe mucho de él, fue el primer mártir, se cree que fue el primer mártir bajo la persecución romana en Asia, y según la tradición, este hombre le asaron dentro de una especie de toro de bronce que fue calentado hasta que estuvo al rojo vivo, y ese fue el precio que tuvo que pagar por ser fiel a la doctrina de Jesús, al tenerse que poner en contra de todo. Recuerden, Antipas, ¿qué significa? Ponerse en contra de todo. Nosotros tenemos que ponernos en contra del sistema del mundo, tenemos que cambiar la mente. En Romanos dice que no conformemos a este siglo, sino que renovados a través del amén, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Gracias, Gabriel. Entonces, ¿cuál es la reprensión? Los de Pérgamo no se dejaron atemorizar de las torturas usadas por algunos emperadores, pero la reprensión, recuerden, como no se dieron a la presión de algunos emperadores, y acá Constantino en esa era trajo amnistía, en la era de la iglesia, ahí es donde se consuma el casamiento de la iglesia con el Estado, con el mundo. Reprensión, versos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué pasó con Balaam? Todos sabemos muy bien la historia de Balaam, números 22 al 31. Balaam fue un profeta de Dios que se vendió por unos cuantos pesos. Balac lo mandó, el rey Balac lo mandó a llamar para que maldijera al pueblo de Dios. Y dice que este Balaam, cuando intentaba hacerlo, no podía, saliera pura bendición. Pero Balaam, estoy diciendo algo muy rápido porque la historia, recuerden la mula de Balaam, él va camino hacia allá y este animalito ve el ángel del Señor y dice que se detiene, y Balaam empieza a golpear, ¿sí? Una vez y otra vez, y la mula le voltea a mirar y le dice, ¿por qué me golpeas 3 veces? Y esta mula le contesta a la mula, que es lo más sorprendente de la historia, es que él como mula le conteste. No salga con a mí, yo imagino que yo voy con un caballo y le golpeo, ¿por qué me pega? Y yo, ay. Y esta mula le pone a dialogar con la mula, ¿sí? Pero bueno, el tema es que este hombre lo que hace es que no
no termina, no puede maldecirlo, pero le dije, pero le tengo un dato muy interesante que a usted le puede gustar. Y de todas maneras no quiero dejar perder esa platica, me gano esos pesitos, no puedo maldecirlos como tú quieres, pero me quiero ganar esa platica. Entonces ahí donde dice ahí, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, dice, Dios solo quiere bendición para este pueblo, pero hay algo que puedes hacer para que este pueblo pierda de alguna manera el respaldo de Dios. Entonces mandó las mujeres vírgenes del pueblo y dice que las mandaron a seducir. Miren que todo el tema ha sido la seducción, no es opresión, no tienes que hacerlo, no. La seducción, al ver esas mujeres tan lindas y todo, los hombres de Israel terminaron teniendo fornicación con esas mujeres y el Señor no le gustó esto. Y dice, y es la forma en que ellos como que pierden esa protección del Señor. Entonces le dio la clave y eso fue lo que efectivamente Balac terminó haciendo. Y también tienes a los que retienen doctrina. Noten que está hablando de enseñanzas. O sea que esa enseñanza de Balaam se pasó por siglos y siglos. Y se ha pasado por siglos y siglos. Era doctrina de Balaam que continúa. Eso fue antes de Cristo y ya estamos después de Cristo en el primer siglo. Y retenían aún esa doctrina de muchos años atrás. ¿Cuál es esa doctrina? Doctrina de seducción. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Se creen que esos nicolaitas eran prácticas paganas en la iglesia como el gnosticismo, que no importa lo que hagas con tu cuerpo, después de que tu espíritu esté bien, y una cantidad como algo liberal, introducían prácticas paganas, y ellos empezaron de alguna manera a abrazarlo, y no reprendieron eso de la iglesia. Entonces, como aplicación aquí, cada vez que nosotros encontremos algo que no sea de la doctrina del Señor, recuerden lo que dijo Pablo a los Gálatas, si un ángel del cielo viene y declara otro evangelio diferente, se ha declarado como anatema, maldito, destinado a destrucción. Y la palabra viene es como nosotros no podemos abrazar eso sino rechazarlo. Pero esta iglesia se dio en su doctrina. Miren, eran letrados, leían, tenían una de las mejores bibliotecas, pero no leían la Biblia. Se durmieron en la doctrina de la cual empezó los apóstoles, los padres de la iglesia, pero empezaron a menguar en la doctrina. Y el llamado hoy es, no menguemos en el estudio de la palabra del Señor. Debemos que ser fuertes, como los de Berea, muy, muy diligentes. Verso 16, advertencia para esta iglesia. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Recuerdan cómo se presentó a la iglesia? El que tiene la espada. Y entonces, si tú no te arrepientes, le está diciendo, si los que están ahí no se arrepienten, voy a pelear con ellos, con la espada de mi boca. Y les tengo una noticia, la palabra pelear ahí significa una batalla bélica. ¿Saben qué es una batalla bélica? Cuando viene un ejército y se presenta contra otro. Entonces viene aquí y están listos para pelear y llega un Black Hawk y un helicóptero, una cosa loca y sanos, es parroquiano ahí esperando y llega y boom, hasta luego. Nunca hay batalla. La pregunta es, ¿quién podrá enfrentarse delante del Señor para pelearle? No hay quien pueda quedar en pie. Y dice, vendré y pelearé contra ellos, con la espada de mi boca. O sea que el Señor simplemente va a mandar su palabra, su juicio y acaba con todo aquello que no se arrepienta. Entonces, el reto final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una responsabilidad individual. Todos los que estamos aquí somos responsables delante de Dios. Yo no puedo, mi esposa no me puede responsabilizar a mí de perderse, de no arrepentirse. Yo no puedo responsabilizar a mi esposa si se pierde. Mi hijo Mateo, que tiene hoy 15 años y que tiene una capacidad de decisión, no puede responsabilizarme a mí de su salvación. Hoy he escuchado el mismo mensaje que todos ustedes. Tenemos que tomar una decisión. Al que tiene oído, ¿tiene oídos? Oiga lo que el Espíritu le dice. O sea, oiga espiritualmente lo que Dios quiere decirle a usted en esta mañana y lo que Dios le ha hablado. Porque hay una recompensa.
al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Noten algo, al que venciere, siempre nos llama a pasar la meta, no a mitad de camino. Daré a comer el maná escondido. Ya ha dado a comer algo. ¿Qué vamos a probar en el cielo o en la Nueva Jerusalén? El árbol de la vida que Adán que fue trasplantado, dice la palabra, ¿no? ¿Qué vamos a comer también? El maná, el que comieron los que anduvieron en el desierto. ¿No les parece a ustedes espectacular saber a qué sabía el maná? Una dieta balanceada que el Señor mandaba del cielo, espectacular, no los mantuvo en ese desierto durante todos estos años. Vamos a probarlo todos aquellos que perseveremos hasta el fin. Y noten que ambos son maná escondido y un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. Fíjese, tanto como en el maná y nombre son cosas secretas y son una imagen de la relación íntima, ¿sí? El maná, como es natural, fue el alimento con que Moisés alimentó a los israelitas, y Jesús dijo en el capítulo 6 de Juan: yo soy el pan que desciende del cielo. O sea, es el maná de Dios para nuestras vidas, tener una relación con Él. Y las piedras blancas se usaban entre los romanos como una señal de favor especial. Pero dice que en esa piedrecita vendrá ¿qué? Un nombrecito que nadie, un nombre que nadie sabe. ¿Saben? Si alguno de ustedes ha luchado todo este tiempo con ese nombre que le pusieron sus papás y ha luchado con él, ¿y por qué me puso mi papá así? Dios le va a regalar un nombre nuevo, ¿y sabe algo? Allá, yo estoy completamente seguro que cuando él lee ese nombre, se dice: Señor, ese era el que yo quería, me encanta. El Señor no va a desatinar, el Señor sabe el nombre que a ti te gusta, y Él te va a dar, o así ni tú lo sepas, cuando Él te lo dé, te va a encantar. Pero saben, esto habla de intimidad, y quiero terminar con esto. ¿De qué habla? De ese nombre de que nadie conoce. Es un nombre con una piedrecita que solo tú y yo, amor, conocemos, está diciendo, ¿sí? Y noten esa relación de intimidad. Un hombre que en una ocasión un pastor invitó a su iglesia a Elizabeth Elliot. ¿Recuerdan? La esposa de Jim Elliot. Ella escribió un libro y entonces la invitó. Entonces este pastor empezó de alguna manera a llamarla a ella Betty. ¿Podrías decirnos qué tan duro fue esa situación o lo que tú escribes aquí? Y estaba en una conferencia y todo el tema. Pasaron los días y esta mujer le dijo: ¿sabes qué? Mi nombre, yo no me llamo Betty, me llamo Elizabeth. Lo de Betty era porque mi esposo Jim me llamaba en privado. Así era que él me llamaba cuando estábamos en privado, Betty. Cuando el pastor supo esto, empezó a llamarla Elizabeth. ¿De qué les estoy hablando aquí con esa ilustración? De cómo es un nombrecito en privado, o sea, es algo que el Señor y tú conocen, ¿sí? Que tú vas a conocer de parte del Señor, pero necesitas tener ¿qué? Una intimidad. Y es la intimidad que el Señor quiere que tengamos con Él, para que venzamos y un día podamos recibir esa piedrecita, ese maná escondido y esa árbol de la vida y esa corona que Él tiene para nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. El mensaje de Dios a Pérgamo es el mismo que nos da a nosotros. Debemos de tener mucho cuidado con alianzas. Ese es como el punto principal. ¿Con qué me estoy aliando? Mucho cuidado con las alianzas del mundo. Dios dice en su palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué del mundo hay en mí? Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y esa es una de las frases que golpean a alguien que tiene mente natural. A alguien que nace de nuevo y dice: estos cristianos locos, ¿cómo así que están en el mundo pero no son del mundo? Eso dicen ellos, no pueden discernirlo. Estamos en este mundo, comemos la comida que este mundo come, el sancochito, las alverjitas, el asadito, comemos lo mismo, pero no somos del sistema del mundo, el sistema que nos quiere decir que venimos del mono,
El sistema que nos quiere decir que no importa si el matrimonio es entre hombre, mujer, mujer y hombre, del mismo modo en sentido contrario. No, somos matrimonio hombre y mujer, ¿sí? Un hombre y una mujer. Que la reencarnación, no, nada de eso, es el sistema, el humanismo, que tú eres, hay un Dios pequeñito en ti. No, somos hijos de Dios, pero no somos diosesitos. Mucho cuidado. Entonces, mucho cuidado con las alianzas con el mundo. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos anima, nos alienta. Gracias porque, Señor, la iglesia de Pérgamo nos trae un mensaje hoy, Señor, y es tener cuidado con alianzas, con abrazar aquello que no pertenece a ti, que quizá hemos caído en seducción y hemos abrazado lo que tú aborreces. Acabamos de leer, dice que la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco, Señor. Tú eres un Dios santo, que aborreces la maldad, que aborreces la injusticia. Padre, y queremos abrazar lo que tú abrazas, amar lo que tú amas, pero aborrecer con todas nuestras fuerzas lo que tú aborreces. Danos de tu Espíritu Santo para discernir qué aquellas prácticas que hay en nosotros, que aquellos hobbies que hay en nuestro corazón que no te agradan a ti, Señor. Guarda a nuestros muchachos hoy, a los adultos también, de la pornografía, de la idolatría, de la fornicación espiritual. Idolatría es todo aquello que quita mi mirada de ti, Señor. Guárdanos. Idolatría puede ser mi mamá, mi papá, un hermano, un hijo, mi trabajo, un hobby. Señor, muéstranos qué hay en nosotros del mundo que nos está permeando y nos está sacando progresivamente de ti. Y aunque no hemos negado tu nombre, podemos estar corriendo el peligro de negarlo, de apostatar, como muchos que un día han estado con nosotros, pero que ya no son de nosotros, Señor, tristemente. Ayúdanos, Padre, a tener discernimiento espiritual y ayúdanos a vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué tal si nos ponemos en pie y tenemos cumpleañeros en este día? Tenemos a Rocío, que está cumpliendo años hoy, y tenemos a Carlos, que justamente nos visita hoy y está cumpliendo años hoy.